Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión conoceremos sobre la disciplina gramatical. Me presento, mi nombre es Tobías Améstica, estudiante de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Central, y seré el encargado de dar esta clase. Así que, sin hacerlos esperar más, comencemos con el tema de hoy. Para iniciar, debemos recordar qué es la disciplina gramatical. Y bueno, según la Real Academia Española, esta es parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras, las formas en que se vinculan sus componentes, las combinaciones de las palabras mismas y los significados a los que estos procesos dan lugar. En este sentido, la gramática se divide en dos subdisciplinas, la morfología y la sintaxis. En un sentido algo más abarcador del término, la gramática comprende también el análisis de los sonidos del habla, fonética, y el estudio de su organización lingüística, fonología. O sea, que la disciplina gramatical, como parte de la lingüística, es la disciplina o ciencia que estudia las reglas y la estructura del lenguaje, el cómo se forman las palabras y cómo se organizan en oraciones. Cuenta con subdisciplinas: morfología, las partes o construcción de las palabras; sintaxis, la organización de las palabras en las oraciones; fonética, lo físico o cómo se forman los sonidos; y fonología, la organización, combinación y función de los sonidos. Y para la clase de hoy nos vamos a centrar en el área de la morfología, específicamente la morfología del español. Así que conoceremos aspectos relevantes y qué funciones pueden cumplir en la estructura de la oración. Iniciando, tenemos los sustantivos. Bueno, el sustantivo o nombre son aquellas palabras que se utilizan para señalar entes o conceptos. Estos son sencillos de notar, ya que en las oraciones normalmente son los que están cumpliendo una acción indicada o porque se habla de ellos. Y es que existen distintos tipos de sustantivos, cada uno con su propia utilidad. Si se borraran los sustantivos de una oración, esta perdería coherencia. Y es que a continuación veremos los tipos de sustantivos más conocidos o comunes. Acá podemos ver los sustantivos propios y sustantivo común. Para explicar, iniciaremos con el sustantivo propio, y es que estos son los que se refieren a un ente u objeto en específico o único, utilizado para sujetos, países, instituciones u objetos puntuales. Estos siempre son escritos con una mayúscula al inicio. Así que, para poder tener más claro cuáles son los sustantivos propios, vamos a ejemplificar con oraciones, y en esto vamos a reconocer cuál es el sustantivo. Y para eso también, para que sea más entretenido, utilizaremos una temática. En este caso nos vamos a centrar en una temática que es algo que yo estoy viendo recientemente, que es la serie de Grey's Anatomy. Así que veamos el primer ejemplo, el cual nos dice: Meredith Grey es la protagonista de la serie. Bueno, en este caso, el nombre de Meredith Grey, o simplemente Meredith, es el sustantivo propio, ya que este se refiere a una persona en particular. Meredith es la persona de la que se habla, es la persona específica en la cual se señala en la oración. Acá también podemos ver que su nombre inicia escrito, y también su apellido, con mayúscula, ya que, como dijimos, los sustantivos propios siempre son escritos con mayúscula al inicio. Luego, como segundo ejemplo, tenemos el Hospital Grace de Seattle, es donde pasa la serie. Bueno, aquí también, en este caso, Hospital Grace de Seattle, aunque la palabra hospital sea una palabra no como tal de nombre, pero en este caso sí lo es el sustantivo propio, ya que es el nombre de un lugar, el nombre del lugar donde ocurre la serie. Por lo tanto, el nombre, en este caso, de una localidad, de un sitio, es nuestro sustantivo, iniciado también con mayúscula, siendo Hospital Grace de Seattle. Y por último, como ejemplo final, en este caso tenemos Lexi y Addison son mis personajes favoritos. Y acá nuevamente nos presentamos con sustantivos propios de nombre, siendo en este caso Lexi y Addison cumpliendo con el papel de sustantivos propios al señalar a personas en específico dentro de todas las posibilidades que hay. Y es que también podemos ver que Lexi es el primer nombre que sale y a continuación sale Addison. Y es que Addison, a pesar de que está luego, no al inicio de la oración, igualmente se escribe con mayúscula, ya que los sustantivos propios, aunque no estén al inicio de la oración, siempre van a ser escritos con mayúscula en la primera letra. Siempre va a ser así en cada uno de ellos, independientes si incluso estos se presentan en el medio de la oración o incluso al final. Así que tengan mucho en mente aquello. No olviden el tema de poner la primera letra del sustantivo propio en mayúscula.
Ahora nos pasaremos a un costado para conocer a los sustantivos comunes, y es que este tipo de sustantivo corresponde a las palabras que usamos para referirnos a algo en general, o sea que a contraste de los sustantivos propios que señalan un ente único, este sustantivo no se refiere a algo en particular. Cabe recalcar también que estos, a diferencia de los sustantivos propios, se escriben en minúsculas normalmente. Así que, nuevamente, retomando los ejemplos en base a la serie de Grey's Anatomy como tema, vamos a fijarnos en las siguientes oraciones para identificar cuál es el sustantivo común en ellas. Iniciando con la primera oración, esta dice: en la serie siempre verás un cirujano. Y es que, en esta situación, en esta oración, la palabra cirujano cumple con el papel de sustantivo común, ya que no se refiere a una persona en particular, sino que puede referirse a cualquiera que cumpla el rol de cirujano dentro de la serie, porque tomemos en cuenta que la serie ocurre en un hospital, lo que significa que hay múltiples cirujanos de cardiología, de neurología y de distintas áreas más, por lo tanto puede ser cualquiera. Esta profesión es una área bastante grande para referirse a cualquiera dentro de la serie, por lo tanto cumple como un sustantivo común. Como segunda oración tenemos: en la serie siempre usan un bisturí. Y es que en este caso, en esta oración, bisturí funciona como el sustantivo común, ya que designa a un objeto que se puede ver dentro de la serie, pero no hace referencia a uno en particular. Por lo tanto, incluso en esta oración podemos llamar que es un sustantivo común concreto, pero ya vamos a profundizar más sobre este tipo de sustantivo común un poco más adelante. Así que pasaremos a la siguiente oración para terminar con los sustantivos comunes. Como última oración tenemos que el hospital es un lugar común de la serie. Bueno, previamente en los ejemplos de los sustantivos propios señalamos que en la palabra hospital, en ese caso en particular, era utilizado como parte del nombre de un lugar, Hospital Grace de Seattle. Pero aquí no se utiliza como parte del nombre, sino que se utiliza para referirse a una localidad en general. No es un lugar en particular, ya que no se menciona su nombre, pero mencionan al lugar, el cual funcionaría en este caso como sustantivo común, siendo la palabra hospital. Para finalizar con los sustantivos, vamos a conocer ahora los sustantivos abstractos y concretos, iniciando en este caso con el abstracto, ya que este tipo de sustantivos señalan los elementos que no se perciben con los sentidos. Pueden ser sentimientos, ideas, estados, conceptos o cualidades. Y es que estos son elementos que son internos y no se encuentran en el exterior. Así que, igualmente como hicimos antes, vamos a ejemplificar con oraciones e identificar el sustantivo abstracto en ellas. Y ahora vamos a cambiar el tema y pasaremos de la serie Grey's Anatomy a utilizar oraciones con temática de películas. Así que, iniciando, como primera oración tenemos: ver la razón de estar contigo solo me genera tristeza. Sencillamente, aquí en esta oración podemos señalar que tristeza es el sustantivo abstracto, ya que señala un sentimiento de pena o, en este caso, tristeza. Así que fácilmente podemos decir que el sustantivo abstracto es tristeza, o sea, un sentimiento. Como segunda oración tenemos: la película La Bruja llenó la sala de incomodidad. Y acá el sustantivo abstracto sería la palabra incomodidad, ya que es el estado o el sentimiento en que se encuentra el entorno en el que se encontraba, debido a la película, se encontraba la sala. Así que sencillamente podemos señalar que aquí también el sustantivo abstracto es incomodidad, o sea, el estado o sentimiento que se veía envuelta la sala de cine. Y por último tenemos como oración: la arrogancia del emperador Cusco lo mete en muchos problemas. Nuevamente, un estado, una cualidad en realidad, es la palabra arrogancia. Y este es el sustantivo abstracto, ya que, como dijimos, funciona para señalar una cualidad, una característica de una personalidad, siendo la personalidad del emperador Cusco, alguien que claramente podemos reconocer, si obviamente lo conocen, como alguien arrogante. Esa es su cualidad, y ese es el sustantivo abstracto dentro de la oración. Ahora sí que para finalizar con los sustantivos pasaremos a un costado para conocer a los sustantivos concretos, o sea, los sustantivos que son el opuesto de lo anteriormente visto, o sea, el abstracto. Estos son aquellos elementos que podemos percibir con los sentidos, siendo cosas, seres, lugares, todo lo que es físico que se puede ver, tocar, escuchar, etc. Así que
Para poder ejemplificar, nuevamente nos iremos con la temática de películas y veremos oraciones identificando el sustantivo concreto. Así que, iniciando con la primera oración tenemos: me compré una varita como la de Harry Potter. Bueno, varita es nuestro sustantivo, ya que este es un objeto físico, algo que la persona que lo compró en este caso puede sostener, tocar o ver, algo que percibe claramente y tiene con sus sentidos. Así que podemos señalar que nuestro sustantivo concreto es varita al ser un objeto físico. Como segunda oración tenemos: visité el cementerio abandonado que vi en la película. Aquí, el sustantivo concreto es la palabra cementerio, ya que es un lugar real, un lugar que pueden ver o recorrer las personas. En este caso, la persona visitó el lugar y lo pudo ver, lo pudo tocar, ya que es un lugar físico, un lugar real, que mientras, a medida que va avanzando, puede ir tocando los objetos que encuentra en él. Así que nuestro sustantivo concreto es cementerio. Y nuestra última oración es: el dragón de cómo entrenar a tu dragón es tierno. Aquí quizás resulte un poco más complejo identificar cuál es el sustantivo, pero voy a decir que el sustantivo concreto es dragón. ¿Por qué? Bueno, dragón, aunque sea una criatura ficticia, se le puede ver en la película, lo observa e inclusive en ciertas situaciones se puede tocar. No como tal al animal real, ojalá fuera así, pero puede tocarlo mediante un peluche, o si va al cine a ver la película, lo puede ver y lo puede tocar siendo una figura de cartón, pero lo siente con sus sentidos, lo ve, lo escucha en la película e en ciertas ocasiones se puede llegar a tocar. Con ese último ejemplo cerramos los sustantivos, pero antes de continuar al siguiente tema, debemos responder la pregunta que es: ¿cuál es la función de los sustantivos en la estructura de la oración? Y eso se responde con que estos funcionan como un núcleo en la oración. Su papel principal está en dar sentido nombrando entes u objetos y cumpliendo, obviamente, distintos roles sintácticos en la estructura de la oración. Lo siguiente a conocer son los verbos, ya que los verbos son las palabras que determinan una acción o un estado, o un proceso que está ocurriendo y se cuenta en la oración. Estos son complementos de suma importancia al dar sentido a las oraciones, cuentan lo que pasa o se está haciendo y funcionan como el núcleo del predicado. Cabe remarcar también que los verbos están formados por dos elementos, los cuales son los siguientes. Presentando lexema y morfema. Primero, con el lexema, esta es la acción como tal, la base o lo principal del verbo, es lo fijo de la palabra, no cambia y su significado es concreto. La acción base de la oración, que se complementa con lo que se quiere expresar. Y es que antes de ejemplificar, debemos conocer cuál es el otro término o la otra parte de los verbos, y esta otra parte corresponde a el morfema. Es la parte final del verbo que complementa la acción dando un sentido a la palabra, la información extra que completa o modifica el significado del lexema, siendo esta segunda parte de tipo de género, tiempo, persona, número, modo y voz. Ahora, teniendo conocimiento de ambas partes del verbo, podemos ejemplificar, y el tema para estos ejemplos serán los videojuegos. La primera oración nos dice que en Minecraft mis amigos construyeron una casa. El verbo aquí es construyeron, de la acción construir. Constru es el lexema, la parte que no cambia y la acción central, mientras que yeron es por último el morfema, siendo un complemento de tipo plural, pretérito perfecto, o sea un tipo de pasado, y en tercera persona. Como segunda oración tenemos que en Pokémon capturé un Pikachu muy bonito. El verbo aquí es capturé, de la acción capturar. O sea que capture es el lexema, que se mantiene fijo en la palabra, mientras que la pequeña parte que queda, o sea la letra E, corresponde al morfema, siendo singular, de pasado y en primera persona. Y por último, con nuestra última oración, tenemos que con Just Dance me la paso bailando. Bailando es el verbo de la acción bailar, bail es el lexema, fijo de la acción, y el morfema es ando, que es singular, de presente y en primera persona. Para cerrar los verbos, así como hicimos previamente con los sustantivos, debemos responder la pregunta de cuál es su función en la estructura de la oración. Y es que aquí podemos decir que su función corresponde a la expresión de una acción, estado o lo realizado por un sujeto, funcionando como un complemento primordial en las oraciones, dando sentido a estas y mayor coherencia. Ahora nos queda un único elemento, y este último elemento que nos queda por conocer son
Los adverbios. Los adverbios son las palabras que tienen la capacidad de complementar o modificar verbos, adjetivos u otros adverbios, siendo circunstancial con su complemento. Su información entrega el cómo, cuándo, dónde, cuánto, y también puede negar, afirmar y dudar. Ahora vamos a conocer sobre los tipos de adverbios y hay que tomar en cuenta que estos son invariables. Así que con este dato conozcamos los tipos de adverbios que hay. Primero tenemos el lugar. Estos adverbios representan la ubicación o espacio, responden a la pregunta de dónde. Como ejemplo de esta información tenemos palabras como aquí, allá, adelante, arriba, abajo, atrás, acá, cerca, lejos, centro, fuera, entre otros. Luego tenemos los adverbios de tiempo. El tiempo expresa las situaciones temporales, responde a la pregunta de cuándo. Como ejemplo de ellos tenemos hoy, ayer, siempre, jamás, mañana, tarde, ocasionalmente, nunca, siempre, entre otros más. Luego tenemos los adverbios de tipo modo. Son los adverbios que responden a la pregunta de cómo, ya que da la información de cómo se da o desarrolla una acción. Como ejemplo de la información tenemos así, bien, claro, despacio, mal, mejor, ligero, rápido, lento, peor, entre otros más. Continuando tenemos los adverbios de cantidad, utilizados para señalar la proporción o la cantidad de algo, respondiendo a la pregunta de cuánto. Como ejemplo de esto tenemos palabras como mucho, poco, algo, bastante, nada, muy, harto, cuánto, demasiado, etc. Los siguientes adverbios son los de negación, y es que, al contrario de los adverbios anteriormente hablados, estos rechazan o niegan. Sus respuestas son negativas. Y acá también, aunque no directamente, pueden responder a una pregunta, y es a la de estar seguro. Como ejemplo de estas respuestas, podemos tener a la de no, nunca, jamás, ninguno, tampoco, nada, para nada, etc. Por consiguiente, tenemos los adverbios de afirmación, y es que estos sirven para sostener una idea o afirmar en las oraciones. Sus respuestas son del tipo positivas, confirma algo. Y es que también, como los de negación, una pregunta a la que puede responder aquí es a la de ¿estás seguro? Y sus respuestas serían cierto, claro, seguramente, bueno, ciertamente, efectivamente, por supuesto, entre otros más. Por último, tenemos los adverbios de duda, y es que estos son los encargados de expresar o comunicar incertidumbre al utilizarse. Ellos pueden ser utilizados para responder de la siguiente manera, y es que pueden decir palabras como acaso, quizás, tal vez, posiblemente, eventualmente, aparentemente, entre varias posibilidades más. Para cerrar nuestra clase del día de hoy, debemos señalar nuevamente la respuesta a la pregunta de cuál es su función en la estructura de la oración, y es que los adverbios funcionan principalmente como complemento para las oraciones, ayudan a tener mayor información del tipo circunstancial, que sirve para complementar lo que se quiere comunicar. Y con eso acabamos nuestra clase del día de hoy. Ahora conocemos un poco más sobre la disciplina gramatical. Espero que la clase haya sido útil para ustedes. Aquí dejo presente la bibliografía. Nos estaremos viendo próximamente. Espero que les vaya bien. Muchas gracias por su atención. Y con eso me despido. Les digo adiós.